Hola, estando impagable, soy Carlos. Vamos a hablar sobre cómics. Tenemos aquí a Chiqui, que Chiqui es de La Nuez, un blog sobre ilustración. Y bueno, y es muy fan del asunto, ¿no? Y justamente hablábamos acerca de por qué dejar de leer algunos personajes. Yo le comentaba que había dejado de leer Marvel, bueno, que había dejado de leer El Hombre Araña. Lo que pasa es que principalmente en Estados Unidos las grandes empresas son Marvel y DC, ¿no? Que siempre supuestamente han competido. Pero el problema que siempre buscan es mercado, ¿no? Y actualmente lo que buscan es traer público joven, ¿no? Claro. Entonces lo que están haciendo es reinventando otra vez a los personajes, ¿no? Pero por eso está Ultimate. Y el problema también sobre los superhéroes es que, por ejemplo, en los supergrupos, ¿qué pasa? Si tú tienes un supergrupo donde tienes a Superman, ¿contra qué lo vas a enfrentar, no? Pero ese es el problema principalmente, o sea, es una cuestión de mercado y han visto que en realidad el negocio de los cómics de superhéroes no son los cómics, son las franelas, el póster, las películas principalmente, las licencias. Y por eso ahora Marvel está sacando un estudio, ¿no? Para sacar sus propias películas, ¿no? La riqueza de los superhéroes es todo el bagaje que tienen. Entonces tienes, por ejemplo, personajes que de 50, los 60, ¿no? Que tienen 40 años de historia y que ¿cómo lo vas a presentar a un público joven, ¿no? Pero en el universo de DC Comics lo que ocurre es, la tendencia que ellos han mantenido es cada cierto tiempo mega eventos en los cuales recuentan la historia, hacen un reboot de su historia, ¿no? O sea, el universo superheroico siempre va a ser un tour de force, ¿no? Siempre tiene que haber un nudo bordeando, un nudo de acción, y siempre tiene que haber una situación, y siempre... Al final son seres que están por encima de la media y tienen que resolver, tienen que tener siempre problemas nuevos. Claro, inclusive hasta el justamente menos superheroico en el universo Marvel, que es Daredevil, que era precisamente uno de los que más me gusta a mí. Dentro de sus limitaciones también tiene un excelente superpoder, ¿no? Entonces, como que... Es ciego, pero puede ver. Claro. Es ciego, pero... Eso, y está súper entrenado y puede hacer miles de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso se llaman superhéroes, ¿no? A mí me parece que el más bacán de los personajes superheroicos sin poderes era Blue Beetle. Blue Beetle era un personaje que hasta cierto punto era bastante enclencle, era muy inteligente. Claro. Era una especie de Batman... Sin plata. Sí, no, Blue Beetle también tenía dinero. Pero no lo sabía usar tanto. No, el asunto con Blue Beetle es que era un tipo... Era más un detective, pero un detective no tan fuera de lo normal como Batman. Era un Batman, pero más pie en tierra. Claro, un Batman de a pie. Exacto, un Batman de a pie. Pero saliendo un poco del tema de superhéroes, o sea, dentro del cómic, y el cómic no es solamente superhéroes, Claro. Yo estaba pensando en cosas como El Eternauta, ¿no? Claro. Por ejemplo, prácticamente yo soy bastante ecléctico en lo que leo, entonces yo leo desde historietas en fotocopias hasta tomos europeos, ¿no? Entonces, en realidad, básicamente, una de las cosas que más me interesa del cómic es la capacidad que tiene de revisita. Tú un cómic lo puedes leer 50, 60 veces. Claro, como pasa con Corto Maltese, ¿no? Claro, entonces es portable, te lo puedes llevar en el bus, te puedes llevarlo al baño, o sea, es súper interesante el cómic. Solo esta capacidad ahora la tienen los MP3. Antes ningún otro tipo de entretenimiento se parecía al cómic, ¿no? Entonces, definitivamente por eso es una de las cosas que más me atrae la historieta, ¿no? Uno de los autores argentinos, Carlos Trillos, hablaba de que en el cómic, a nivel mundial, había las siguientes escuelas, ¿no? La americana, la japonesa, la europea y la argentina, obviamente, ¿no? Por ellos. Yo creo que podríamos hablar un poquito más, ¿no? De China, de repente, un poco más de Latinoamérica, ¿no? Cada mercado tiene sus características muy especiales. Por ejemplo, en Estados Unidos, definitivamente está dominado por Marvel y DC, la parte comercial, pero hay un montón de industria independiente, ¿no? Claro. Tienen, por ejemplo, hay unas convenciones, una de ellas se llama el SPX, que es el Small Press Expo. Supuestamente es para pequeñas editoriales, ¿no? Pero ellos venden pues miles, ¿no? Son pequeños, ¿no? Para el mercado americano, ¿no? Claro, que un editorial que venda... Que venda a 1000 ya es una bonanza, ¿no? Por ejemplo, a nivel latinoamericano, el mercado grande es Argentina, y siempre lo ha sido Argentina, ¿no? Todos sus autores, por esa relación que tienen con Italia, han dibujado para Italia, han dibujado para Estados Unidos, todo, y se han desarrollado, ¿no? Y lo que pasa es que una cosa que no se ha dado en el Perú, con respecto a la historieta, ha habido un cambio generacional, ha habido un paso de la técnica, de las experiencias, ¿no? Los autores argentinos han tenido talleres, han tenido alumnos, han tenido ayudantes, y eso ha hecho que se le dé la posta, ¿no? Por el lado del mercado español es bien interesante porque está como ensombrecido por lo franco-belga, como Tintín, Lucky Luke. Esa era la película de Spielberg, ¿no? Y lo interesante del mercado español es que ellos han alcanzado como una especie de límite, ¿no? De lo que pueden editar, como que viven de todo lo que está
viniendo del exterior, ¿no? Y hay el caso, pues, muy importante que es el caso del mercado japonés, ¿no? O sea, el mercado japonés se autoabastece, vive tranquilo, no necesita del mundo, ¿no? Vende millones y es un gran negocio porque de las grandes franquicias o de los grandes personajes que aparecen en el manga, tienes toda una serie de merchandising y luego pues tienes series de televisión, películas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, lo que estaban preocupados los franceses es que ya desde hace unos años el 30% del mercado de cómic en Francia es manga, ¿no? Vamos a hacer un corte pequeñito y regresamos. Smallville fans, how would you like to stretch your creative muscles? Next Thursday, find out how you can help create a Smallville mystery for DC Comics and enter the Smallville Stride Comic Adventure Sweepstakes for a chance to win a VIP trip to the Comic Book Convention. Cool, huh? Smallville. Seguimos con Impagable. Mira, una de las cosas que yo más recuerdo del cómic, o sea, que más me gusta a mí del cómic, es que muchísimos de los personajes tienen una larguísima vida. Yo pienso en Tintín. Claro. Tintín ha vivido todo lo que ha podido vivir el autor. Pienso en el corto maltés. El gran mérito del cómic es que su única fuerza, reside en poder contar historias y contar buenas historias. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hay una confusión en lo que es... Hay una confusión entre todas las artes gráficas. Por ejemplo, se confunde mucho el humor gráfico con el cómic. Por ejemplo, en lo que es humor gráfico, simplemente se caracteriza por tener una viñeta, ¿no? O un dibujo, ¿no? Que es el que transmite el mensaje, ¿no? En cambio, en el cómic, se habla de cómic cuando tienes un panel, más de un panel, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, en personajes como Dilbert, por ejemplo, son recurrentes y muchas de las tiras de Dilbert son básicamente una viñeta. Claro, lo que pasa es que en el caso de Dilbert se habla de lo que es comic strip, ¿no? Que es la tira cómica, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sucede mucho en lo que es la historieta es... Depende mucho de la época, creo, en muchos aspectos. Hay cosas que no envejecen muy bien, ¿no? Estaba hace unos días leyendo unas adaptaciones de las novelas de ciencia ficción originales, de las primigenias, y alguna adaptación de algunos cuentos de Asimov que realmente estaban... Claro, lo que pasa es que, por terribles. ejemplo, vivimos una época tan tecnificada que realmente lo que para ellos podría ser una cosa tirada de los pelos ahora es... No, yo leo el Capitán Intrépido ahorita y me parece una cosa así... Claro, o sea, el gobierno militar prohibió las historietas, ¿no? Esa es una cosa que, bueno, algunos no saben o no recuerdan, pero el que sucedió acá, ¿no? Claro, y luego yo recuerdo que yo empiezo a leer historietas porque los domingos en la prensa regalaban un cómic Claro, entonces, de Novaro. a nivel latinoamericano nosotros tenemos la ventaja y la desventaja de ser un país de saldos, ¿no? O sea, nosotros hemos recibido, pues, historietas de España, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, principalmente, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Y tenemos, los lectores de cómics peruanos tienen toda esa gama de cosas, pero ha habido un quiebre hasta la época de internet, que ahora la gente puede leer por internet cómics en línea o cómics que se bajan, ¿no? Hay mucha gente que, inclusive hay muchos grupos de gente que traduce, como todavía no está traducida alguna historieta en algún idioma. El Cacique, por ejemplo, el Cacique, que es un sitio chileno, ellos traducen, ellos hacen maquetado. Claro. Principalmente eso se da en el mundo del manga, ¿no? O sea, justo vino una experta en manga el año pasado al Cultural Peruano Japonés y hablaba precisamente que era impresionante cómo se da este fenómeno en todos los idiomas, ¿no? El fansub. Claro, es simplemente traducir y volverlo a... Y ahora que por lo que pasa es que hay las capacidades técnicas, ¿no? O sea, claro, con una computadora medianamente útil y claro, con cualquier programa de edición gráfica, sí. pues Oye, gracias por venir a ustedes, gracias por llegar hasta acá, gracias pues, gracias por estar.